Bueno, estamos listos y lo recibimos con esta música bonita. ¡Eso es! ¿Qué dice? ¿Cómo dice ese coro? Ahora es que muy bien. Muy buenos días, familia. Todos decimos, salvemos Puerto Rico. Muy buenos días, amada familia. Juan, Moraima, Fernan. Y a la gente que nos está viendo hoy a través de Liberty, bienvenido. Esta es una experiencia maravillosa, no se va a arrepentir, no cambie su canal. Esto pues es una palabra como media cliché, esto es adictivo. Una vez tú entras aquí, no sales. Así que bienvenida a cada familia, a cada persona que hoy nos sintoniza. Y hoy, compartiendo un tema interesante, siempre viendo que este hermoso paisaje de nuestra tierra borincana, que es una pincelada de la creación de Dios, la cual podemos decir gracias a Dios por haber nacido en esta tierra. Así es una bendición maravillosa. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Súper Muy bien. bien, Contentos de empezar el fin de semana. Cierre de semana. Los sábados caen bien. Caen bien. Los domingos yo quisiera decir lo mismo, pero para mí son los lunes. Descansas un poquito. Sí. Pero es una alegría. Quiero compartir un tema interesante hoy. Es las baterías no están incluidas. Cuando la fe requiere acción. Ok. Las baterías no están incluidas. No están. Cuando la fe requiere acción. Usted ve mucho este sello, ¿verdad? En muchos artículos electrónicos, cuando usted lo va a comprar, ya te pone el sello, batería no incluida. Fíjese que no es un asunto de costo. Puede costar $3 como puede costar $500. Te dice lo mismo. Exacto. Las baterías no están incluidas. Yo traje 2 baterías hoy, ¿verdad? Ah, mira qué bien. Una de la famosa 9 voltios. Oh, sí. ¿Cuál es la mejor manera si está cargado, no? No, poné la lengüita ahí. No. Eso es un clásico, ¿verdad? Un clásico. Y otra, que es una AAA. Esta es 9 voltios, esta es 1.5 voltios. Moraima, yo te pregunto, utilizando con la fe, hay decisiones en la vida que tú has tomado como que, esto como que parece como que no es una fe impresionante, pero es una fe también pequeña. Sí. ¿En qué momento? Vamos a ver, una historia así de las 1500 historias que tú tienes diarias. Cuando se metía en el carro por el baúl. Mira, esa misma. Eso es una fe de 1.5 voltios. Yo estaba en shock. Esa misma, cuando me metía en el carro por el baúl, no había posibilidades de yo salir de eso, porque esa era mi realidad. Yo no tenía ni para comprar un carro. Okay. Así que tuve que estar entrando por el baúl hasta que un día puse la fe en movimiento y dije, esto no es para mí toda la vida. Exacto. Este no es mi destino para toda una vida. Y te fuiste a 9 voltios. Y me fui a 9 voltios. Conseguí uno que me metía por la puerta trasera, pero ya no era por el... Pero más adelantado. Más adelantado. Un poquito. O sea, cosa que abría la puerta. Nada complicado. No, una puerta que abra. Una puerta que abra. Después que no fuera el baúl. Exacto. Definitivamente es una fe, ¿verdad? Chiquita, no, es super... broma, conseguí uno que no tenía que entrar por el baúl, digno de lo que yo había trabajado. Claro. Así que en la vida hay decisiones que para otro dice, pero eso es como una bobería, eso no es tan difícil, pero para uno dice, bueno, es una decisión, meterse por el baúl no es fácil tampoco, ¿verdad? Hay que ser bravo. Es que ser bravo, pero hay otras decisiones que requieren un poquito más voltaje. Al final sigue siendo fe. Sí. No importa cómo la apliques, sigue siendo fe. Y tengo este principio que un amigo, mi compadre querido, Carlos Vélez, dijo que el extremo de una fe grande es una fe sencilla. A veces queremos esto como que de la superfe. Y la superfe no es otra cosa que pequeños pasos de fe. Poco a poco uno va llegando a desarrollar de una baterita esta chiquitita hasta una batería mucho más grande, en este ejemplo, ¿verdad? Así que el extremo de una fe grande es una fe sencilla. La fe es un regalo que Dios nos da, pero no incluye batería. Hay que ponerla en acción. Babe Ruth, un famoso pelotero, sabe que yo siempre soy amante del deporte y del béisbol en particular. Babe Ruth dijo lo siguiente: nunca permitas que el miedo a que te ponchen se meta en tu camino. Nunca. Porque es una posibilidad. Sí. Cada vez que alguien se para en la caja de bateo, poncharse es una posibilidad. Y coger un bolazo también. Y coger un bolazo también, y bastante que cogió. Y eso también. no lo despinta nadie. Y eso no lo despinta nadie. Sea bueno, malo, regular, no importa. Va a pasar.
Pero esa posibilidad no puede ser un obstáculo para no pararme a batear. Para no jugar. Para no jugar, tengo que llegar ahí. No permita que el miedo a que te ponchen se meta en tu camino. Yo quiero hablar de varios ejemplos de la fe en acción que la Biblia está llena. Pero yo traje un pequeño resumen de ejemplos de gente, hombres y mujeres de Dios, que dijeron, mi fe no viene con baterías incluidas, tengo que ponerla en acción. Por ejemplo, Noé tuvo que construir y preparar un arca para el diluvio que venía. No fue un milagro el arca, fue una construcción el arca. Abraham tuvo que dejar a su padre y su familia para irse a una tierra que no conocía. Fe en acción. Moisés tuvo que extender sus manos mientras Josué peleaba en el valle. La viuda tuvo que cocinarle una comida al profeta antes que viniera la provisión. Wow. Naamán tuvo que sumergirse en Jordán 7 veces antes de ser sanado. Esther tuvo que ir a la presencia del rey sin miedo antes que Dios la favoreciera. David tuvo que confrontar al gigante para que Dios se lo entregara. La mujer del flujo de sangre tuvo que acercarse y tocar el manto de Jesús. Los sirvientes tuvieron que llenar las vasijas con agua antes que Jesús la convirtiera en vino. Los 10 leprosos tenían que llegarse al sacerdote para ser sanado. El ciego tuvo que ir a lavarse al estanque de Siloam para obtener la vista. Pedro tuvo que ir al lago a pescar el pez con la moneda en la boca. Los 4 hombres tuvieron que abrir el techo para bajar a su amigo enfermo a los pies de Jesús. Puedo seguir por aquí para abajo. Los 120 oraron y esperaron en el aposento alto antes de ser llenos del Espíritu Santo. Pedro predicó en casa de Cornelio y Dios visitó a los gentiles. Las personas ponían sus enfermos en la calle y se sanaban con la sombra de Pedro. Pablo y Silas tuvieron que cantar en la cárcel de Filipos para que Dios hiciera el temblor y ellos pudieran escaparse. Mi fe, tu fe, no viene con las baterías incluidas. Viene con una acción de nuestra parte. Hoy quiero decirte que tu fe está a la espera de un paso de tu parte, porque las baterías lamentablemente no están incluidas. Y usted puede decir, pero pastor, yo tengo miedo a eso. Y creo que eso es muy real. Todos hemos pasado ese proceso. Moraima, yo no sé si lo pasó, me quedaré en caja entrando por el baúl o no. ¿Salgo o no salgo? ¿Esto está bien o no? Hay pasos en nuestra vida, momentos en nuestra vida que el miedo siempre está presente. Yo no puedo decir que, olvídate de eso, ten fe y esto va a salir bien, no importa. Siempre está ahí. ¿Sabes, Roy? Para lo del asunto del baúl, no era solamente si entrar o no por el baúl, es que yo viví un momento histórico donde fui invitada por grupos de la Cámara del Comercio a ir a hablar y yo llegaba en un carro que entraba y salía por el baúl. Y entonces iba a grandes compañías entrando y saliendo por el baúl. O sea, mi fe no era solo entrar y salir, sino que no me dejaran de llamar, porque la gente mira lamentablemente lo que tú llevas, lo que tú tienes. Claro. Así que la fe tuvo que ser doble para que aceptaran a esta que no tenía nada, que no tenía nada, pero Dios lo tenía todo. Y así que fue doble la fe, sí. Y qué bueno que no te rendiste. Porque hay gente que diga, hasta que yo no me compre un carro mejor, no voy. No voy. Pero es que la fe va al revés. Exacto. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En lo que llega, yo pongo mi acción en la fe. Sí, señor. ¿Cuándo llegará? Yo no sé, pero yo sigo actuando con esa fe en acción. Porque la batería no va a haber incluida. Te va a costar. No importa el artículo que sea que tú vayas a comprar electrónico, vas a tener que invertir en la batería. Porque si no vas a tener un monumento en tu casa. Vas a tener algo en la caja, pero en la caja no funciona. Tienes que invertir en algo para que se accione. Y el miedo es parte de, y yo creo que no podemos negar esa realidad, de que en nuestros pasos de fe, el miedo siempre está presente. Este político australiano que se llama Franz Colley dijo lo siguiente: hay muchas formas de convertirse en un fracaso, pero el no intentar es la más exitosa. Wow. Hay muchas formas de convertirse en un fracaso, pero la más común, es la que no intentas. Exacto. Cuando tú intentas, tú estás dejando el fracaso atrás. Tomás Alva Edison dijo, no fueron 1000 fracasos, fueron 1000 pasos hacia el éxito. Tal vez para ti fueron 1000 fracasos. No, pero ellos fueron 1000 pasos
Esto va a llegar, algún día esto alumbra. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. ¿Está bien? Y es importante entender esto. No necesitamos la fe para lo posible, sino para lo imposible. No necesitamos la fe para lo natural, sino para lo sobrenatural. No necesitamos la fe para lo visible, sino para lo invisible. No necesitamos la fe para lo que puedes hacer, sino para lo que no puedes hacer. Cierro con esta cita de Thomas Alva Edison. Si hiciéramos todo lo que somos capaces de hacer, nos asombraríamos a nosotros mismos. Qué hermoso. Poderoso. Si fuéramos capaces de hacer todo lo que me toca a mí, mi fe está a la espera de mi acción. Mi fe está a la espera de que yo le ponga la batería y arranque. Tal vez hoy tú necesitas una fe de 1.5 voltios. Arranca. No importa. Tal vez hoy necesitas una fe de 9 voltios. Dice, pero es que esto está fuerte hoy. La fe siempre busca hacer lo imposible posible. Es pues la fe, dice mi hermano y amigo René González. Ajá. El lenguaje de los que De triunfan. los que triunfan. Esa es la fe. Amén. Así que Amén. salvemos Puerto Rico. Hoy Puerto Rico necesita fe. Se está perdiendo la fe Sí. en todas las instituciones, incluyendo la política y gobierno. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios, y a ti, pueblo de Puerto Rico que me está mirando hoy, la fe es el motor que nos impulsa. Yo espero que hoy tú digas, voy a sacar mi fe de la caja, que en la caja no hace nada, voy a invertir en mi fe, voy a ponerle la batería y voy a arrancar. ¿Cuándo veo el cumplimiento? Yo no sé, pero la fe siempre es el lenguaje de los que triunfan. Wow. Yo aprendí, Roy, que la fe no es solamente creer que Dios puede hacer algo, porque decimos, yo sé que Dios puede hacer algo. Fe es saber que Dios lo hará. Amén. Por Amén. encima de lo que sea. No es que Él puede, es que Él lo va a hacer. A su modo, a su manera y a en su tiempo. Así Yes. es. Todos somos el resultado de la fe. Sí, señor. Esto comenzó en fe, Moraima comenzó en Sí. fe, yo comencé en fe, Fernán comenzó en fe. Tal vez al principio era como que, "Yache, esto parece como que pequeño, pero mira dónde estamos hoy como resultado de la fe". Yo espero que hoy tú puedas utilizar la fe como un lenguaje, el lenguaje de esos que triunfan. De los que triunfan. Amén. 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 Tremendo mensaje, como wow, siempre. tremenda palabra, Luis qué Roy. lindo. Salvemos Wow. Puerto Rico. Amén y amén. Más información de... Claro que sí, la gente mire, que quiera más palabras. Tenemos nuestra agenda abierta, gracias al Señor. Ya diría para el 2021, ya este año no hay más nada que buscar. Esta pandemia te ha dado la oportunidad de estar. Yo he estado en una semana en Ecuador, en El Salvador, en Costa Rica, en una semana. Y esta es la bendición de lo que es la tecnología, ¿no? Ajá. La tecnología. Así que para el 2021, usted puede escribir Agenda Pastores Roy, ROIG, @gmail.com. Y en nuestra iglesia Casa del Padre, allí búsquela en Facebook, Casa del Padre Puerto Rico. Y recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Y aquí va. Es pues la fe. Qué lindo. Amén. El lenguaje de los que triunfan. Amén.